más de lo que tenías esperado, pero descubrí tú siempre estuviste ahí. Fuiste tú quien me encontró, tuyo soy, tu amor me cambió. Muy bien, hermanos, bienvenidos una vez más. Este es su programa Retén la Sana Palabra. Si tú estás conectado en este momento, mantente en esta sintonía, hermano, y llama a todos tus familiares, donde sea que estés. Si tú estás en el taxi, si tú estás en la combi, si tú estás en tu trabajo, si tú estás en tu casa, reúnete con tu familia en tu sala, con un café en la mano y tranquilos, escuchen la palabra de Dios, que seguramente les va a bendecir de alguna manera. Vamos a seguir con este tema tal como somos, vamos a darle seguimiento. Esta ya es la quinta parte de este tema, tal como somos. Bueno, nuestro texto base está en Génesis 49 del 5 al 7, que nos dice así: Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas, en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito tu furor que fue fiero y tu ira que fue dura. Yo los apartaré de Jacob y los esparciré en Israel. Bueno, entonces vemos cómo Simeón y Leví son dos de los hijos de Jacob. Y recordemos que ¿por qué le está diciendo esto Jacob? Porque hicieron varios errores. Uno, para hacer esa venganza por lo que le habían hecho a su hermana Dina, no pidieron dirección de Dios. Entonces eran un poco rebeldes con su padre espiritual. Tampoco pidieron dirección de su papá terrenal, o sea, de Jacob. Entonces hicieron una venganza por su propia cuenta y fueron un poco rebeldes. Entonces, Jacob en este momento, hermanos, vemos que tienen ellos dos, sus hijos, un carácter fuerte y rebelde. Y ese es el carácter que de alguna manera también tenemos todos nosotros para ser buenos soldados en la obra de Dios. Entonces, vemos cómo Jacob desciende directamente de Abraham, porque es nieto de Abraham. Abraham fue podemos decir, el patriarca de todos, de toda la obra de Dios en la tierra. Abraham se casó con Sara y tuvieron un hijo que se llamó Isaac. Isaac se casó con Rebeca. Rebeca e Isaac tuvieron a Jacob. Y Jacob se casó con 4 mujeres. Luego lo vamos a ver. Las 2 principales fueron Lea y Raquel. Bueno, entonces avanzamos bastante en este tema, hermanos. Ya avanzamos bastante. Este es el 6º programa sobre este tema. Y ahora nos vamos a ubicar ya en el Nuevo Testamento con nuestro Señor Jesucristo. Y lo vemos en Marcos 4 del 1 al 9. Libro de Marcos 4 del 1 al 9. Entonces, antes de leerlo, vamos a darle la bienvenida a nuestro Señor Jesucristo, al precioso Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor eterno. No podríamos hacer nada sin ti, Señor. No podríamos hacer nada sin ti. Gracias, bendito Rey de la Gloria. En primer lugar, por la vida que nos das, Señor, por la lluvia, por el sol, por tu oxígeno, por la noche y el día, por tus palabras, por tu esencia santa, sublime y perfecta, por la conexión espiritual que tú permites, Señor, que tengamos contigo, porque tú reinas en la gloria. A ti no te hace falta nada, precioso Dios. A nosotros nos hace falta todo, Señor. Nosotros no tenemos nada, pero abrazamos tus pies, Jesús de Nazaret, porque tú abres la puerta para entrar a la gloria eterna con Jehová Dios de los ejércitos. Ese reino eterno que está a punto de manifestarse de manera más fuerte en esta vida. Gracias te damos, bendito Espíritu del Dios viviente, y bienvenido una vez más a todos mis hermanos que están conectados y los que se van a conectar, Señor. Dales una palabra
directamente de tu verbo, una palabra personal de tu corazón, de tu mente, de tu espíritu, Señor, de tu esencia santa, sublime y perfecta, que los haga reaccionar y corregir el camino. Gracias, bienvenido una vez más, Espíritu del Dios viviente, a este lugar, y lo que tengas que hacer con cada uno de nosotros, especialmente conmigo, Señor, hazlo, porque somos instrumentos en tus manos. En el nombre de Jesucristo, Jesucristo de Nazaret oramos. Amén y amén. Ok, hermanos, entonces decíamos que ya avanzamos bastante en este tema, tal como somos. Y vamos ahora a Marcos 4 del 1 al 9, que nos dice así. Otra vez, comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Marcos 4 del 1 al 9. Bueno, hermanos, toda la palabra de Dios es una palabra muy interesante. Toda la palabra de Dios es una palabra que no es antigua, ni es futurista. Es palabra para nosotros en este momento. Es una palabra actualizada para hoy. Todo lo que tú leas en la Biblia para tu día, esa es la palabra para tu día de hoy, en el presente. Dios tiene el control del presente, del pasado y del futuro. Dios tiene el control absoluto de lo que en el mundo sucede. Si Dios quiere, hermanos, Él podría hacer que la tierra se detenga en su movimiento y hacer que dé vuelta para el sentido contrario. Dios lo puede hacer todo. Confiemos en sus milagros. Si tú en este momento tienes algún problema, alguna depresión, alguna desilusión, acuérdate que Dios lo puede hacer todo. Él tiene en sus manos la solución. Nada más dime cuál es tu dilema más grande, más profundo. Bueno, pues Dios tiene una inmensidad de soluciones para ese pequeño dilema que tú tienes en tu vida. Acepta esta palabra. Nada más dime si tú aceptas la palabra de Dios o la rechazas. Recuerda, no seamos rebeldes, hermanos. Y esto es importante porque esto es lo que Jesucristo les está enseñando a sus discípulos. Todo está en el fondo, está ligado con tus raíces, hermano. Eres cristiano, tienes una semilla de Jesucristo en tu corazón, estás ligado a Jesucristo, estás ligado a todos los brazos del árbol que somos todos nosotros. Todos nosotros estamos ligados, estamos conectados al árbol firme, que es nuestro Dios todopoderoso, a la semilla y a la raíz, que es Jehová, Dios de los ejércitos. No hay nada más que Él. De ahí nos alimentamos todos nosotros, y Él mismo nos alimenta con su oxígeno, con su agua, con su lluvia, con su sol, con su luz. Todo está atado, todo está empatado a esta bendición de sembrar en la obra de Dios. Tú siembra en la obra de Dios. Somos agricultores espirituales. ¿Cómo vas a sembrar, hermano? Pues no creas que nada más vas a sembrar con dinero, porque tú puedes sembrar con tu tiempo, con tu trabajo, con tu verbo y obviamente también con tu diezmo. Lo estamos poniendo en último lugar porque puedes sembrar con cualquier cosa valiosa, hermano. Tu mente tú la puedes hacer que dé frutos espirituales para nuestro Dios todopoderoso. Tu corazón tú lo puedes hacer
que reine y que sea una semilla para otras personas, que dé frutos espirituales. Recibe esta bendición. Tú puedes dejarla o atraparla, pero recibe esta bendición y tómala para ti. Tú decides, tomas esta bendición o la dejas pasar. Esta bendición viene con el que tiene raíces y semilla en nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cómo se llama nuestro Dios? Se llama Jehová Dios de los ejércitos. ¿Cómo se llama nuestro Salvador? Jesucristo de Nazaret. Jesucristo, ¿en dónde está este momento? Está en el cielo y está a punto de regresar, hermanos. Esta es una bendición, tú recíbela. Por eso la Biblia dice que seamos constantes, seamos firmes, seamos inquebrantables, seamos estables, seamos firmes en la obra de Dios, seamos impasibles en la obra de Dios, seamos impávidos, seamos inmóviles, o sea que nadie nos puede mover de la obra de Dios, del camino de Dios. Seamos estables, seamos fijos, seamos llenos de fe, abundando en la obra de Dios, porque para que estemos enraizados en esta obra, hermanos, tuvimos que ser estables. Entonces tienes que llegar a un lugar, tienes que llegar a un nivel en la cristiandad y asomarte, sobresalir, hermano, de una manera extraordinaria, y también aguantar las pruebas, porque vas a tener también muchas pruebas en donde sea que estés. Vas a tener buenos y malos tiempos. Entonces, tienes que mantenerte estable cuando funciona y cuando tú creas que no está funcionando. Porque nos acabamos de enterar de una persona que está con algún problema en su cuerpo. Pero Dios tiene el control, hermano y hermana, donde sea que estés. No importa la edad que tengas, Dios tiene absoluto control. Recuerda que Dios tiene la medicina que te hace falta. Dime nada más, ¿qué tipo de medicina te hace falta? Pues Dios la tiene 1000 veces más fuerte, con una solución y con una fórmula 1000 veces mejor que lo que tú piensas. Entonces Dios funciona dándote bendiciones y dándote soluciones, porque aun cuando no está funcionando en lo superficial, hermano, este proyecto está funcionando en lo subterráneo, en la raíz, en los proyectos de Dios. Esos proyectos que tú no ves, está en lo secreto, pero tarde o temprano sale a la luz. No se mantiene en lo secreto, sale a la luz, porque es tu raíz en Jesucristo de Nazaret. Esta palabra seguramente está ayudando a alguna persona, porque seguramente estás buscando, hermano. Vamos a poner un ejemplo. Estás buscando hojas, estás cultivando árboles, pero si viene una sequía o un incendio, todos esos árboles que tú cultivaste van a morir. Los árboles con sus hojas van a morir, pero hermano, si no queman las raíces, el árbol va a renacer. Repito, si no queman las raíces, entonces la semilla va a permanecer intacta y el árbol va a renacer. Jesucristo va a regresar. Jesucristo es nuestra semilla eterna de amor. Repite conmigo, Jesucristo es nuestra semilla eterna de amor, hermano. Entonces, si intentas producir frutos, agarra la semilla que es de Jesucristo de Nazaret. Vamos a Marcos 4 del 1 al 6. Marcos 4 del 1 al 6. Dice así, otra vez. Comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, hermanos, mucha gente. Tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Y toda la gente, o sea, todos los hermanos, estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra. Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Marcos 4 del 1 al 6. Entonces vemos cómo que nosotros tenemos que poner esa semilla un poco profundo, que tenga un poco de raíces, que tenga tierra que le sirva de abono. ¿Cuál es nuestra raíz? Es Jesucristo de Nazaret. ¿Cuál es nuestro abono? Es su propia palabra.
es Él mismo, es su propia lluvia, es su propio sol, es su propio verbo santo, hermanos, es su propia actitud, es la actitud de Jesucristo de Nazaret, es su esencia santa, sublime y perfecta. Entonces Jesucristo de Nazaret, nuestro Salvador, se sentó en el bote enseñándoles como el maestro que es. Jesucristo es nuestro maestro. Jesucristo es el maestro de todos los pescadores, de todos los ingenieros, de todos los arquitectos, de hasta el científico más inteligente del mundo. Jesucristo es su maestro. Pero miren nada más qué sencillez tiene. Él se sentó a enseñarle a los pescadores, hermano. No estoy diciendo que los pescadores sean ignorantes, sino que él puede dialogar con un pescador, así como con el científico más grande del mundo. Jesucristo puede dialogar con la persona más sencilla que con un médico especializado en la más grande y alta tecnología, hermanos. Jesucristo es maestro de todos nosotros, de todo el universo. Entonces, hermano, si en este momento tú vas a ganar la semilla de Jesucristo, tienes que ser enraizado en su presencia, en su corazón, en su esencia santa, sublime y perfecta. Es el momento indicado para que tú entres más a lo profundo de la palabra de Dios. Sumérgete en ese río de agua viva. Es el momento indicado, hermanos. Es el momento preciso, es el momento de tener frescura en todo este calorón tremendo que tenemos. ¿Dónde obtenemos la frescura y el aire y la sanidad y la santidad y la saciedad? En la semilla de Jesucristo de Nazaret. Esta batalla que tenemos en esta tierra solamente son pruebas que tenemos, hermanos. La batalla que una vez, incluso la batalla que una vez perdiste, hoy la puedes ganar si obtienes un sistema de raíces y semillas en Jesucristo de Nazaret. Con fe en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la semilla, la que da frutos, la que echa raíces, la que da árbol abundante de grandes frutos y grandes bendiciones. Nuestro Señor Jesucristo, con nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque incluso, hermano, no perdiste la batalla porque la raíz sea mala. No perdiste la batalla porque Dios no te ame. No la perdiste porque el enemigo sea más poderoso que tú. La perdiste, hermano y hermana, porque no tenías la raíz y la semilla de Jesucristo que se llama fe en tu corazón. En Jesucristo, nuestro Salvador y Dios, que regresa muy pronto. Regresa muy pronto nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el nutriente más poderoso para nuestra raíz cristiana. Repito, Jesucristo de Nazaret es el nutriente más poderoso para nuestra semilla cristiana, hermanos. Nada ni nadie puede desarraigar la raíz de Jesucristo de Nazaret que está en tu corazón, que está hasta en la célula más pequeña. Jesucristo de Nazaret, con su Espíritu Santo, con su raíz, con su semilla de amor, está en nuestro ADN, hermanos, está hasta lo profundo de nuestro interior. Jesucristo sabe todo lo que tú estás pensando en este momento. Es el momento que dejes esos pensamientos ocultos, negativos y oscuros. Conéctate al pensamiento de Jesucristo de Nazaret. Él está tocando a tu puerta, está tocando a tu corazón, está tocando a tu mente. Te está quitando los tapones de los oídos y está dando una nueva oportunidad de que tengas un diálogo con Jesucristo de Nazaret. Repite conmigo: te invito, Jesús de Nazaret. Te invito, precioso Jesús de Nazaret. Entra a mi mente, entra a mi corazón. Entra a todo mi cuerpo y quédate conmigo, Señor, para siempre. Bueno, vamos a Marcos 4:7. Dice así: otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Marcos 4:7. Lo repito, otra parte de las semillas vegetales y espirituales cayeron entre espinos y crecieron y la ahogaron y no dio fruto. No dio fruto, hermanos. ¿Por qué? Porque cayó entre espinos y entre pedregales. Pero ¿qué dice Marcos 4, 8 y 9? Dice así: pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Marcos 4, 8 al 9. Entonces, hermano, yo te estoy conectando ahora con la palabra de Dios porque quiero que tengas una conexión espiritual. Yo quiero que tengas una semilla de amor en tu interior, la semilla de Jesucristo de Nazaret que está en tu ADN.
que está hasta en la gota más pequeña de tu sangre. Jesucristo está en tu pensamiento, Jesucristo está entrando hasta tu pensamiento más recóndito. Cuando tú estás en lo más profundo de tu sueño, hermano, Jesucristo te está mirando, ¿ok? Entonces, nos dice así Marcos 4, 8 y 9. Pero otra parte de la semilla vegetal y espiritual cayó en buena tierra, pues dio fruto, brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué es lo que nos quiere decir? El que sea prudente, agarre esta palabra y póngala en práctica. Marcos 4, del 8 y 9. Entonces lo que el Espíritu nos está diciendo, hermanos, lo que Dios quiere que entendamos es que Dios escucha y contesta tus oraciones. Entonces, hermano, hermana, escúchalo y contéstale cuando sientas que te hable. Por lo general, ¿cuándo escuchamos que nuestro Señor nos habla? Pues se hace un poco más fuerte cuando es el momento de la alabanza, hermanos. Entonces, en el momento de la alabanza y de la adoración, escuchas a Dios, abrázate más fuerte a Él. Hazlo con todo el corazón. Alaba a Dios con todo el corazón. ¿Por qué? En la alabanza y en la adoración, ¿qué es lo que pasa? Pues sencillamente, hermano, en ese momento nuestro Señor Jesucristo voltea a mirarte. ¿Sí? ¿Ven la importancia, hermanos? En el momento de la alabanza y de la adoración, hace que nuestro Señor pose la mirada en tus ojos. Entonces, si no lo has adorado, si nunca has adorado a Jesucristo de Nazaret, este es el momento correcto, este es el momento indicado. Hazlo, hermano, donde sea que estés. Si no has adorado a Dios en toda la semana, es el momento que si quieres brincar, brinca. Si quieres arrodillarte, arrodíllate, pero adora a Jesucristo de Nazaret. Adora a Jesucristo de Nazaret. Él es el que lo merece. Él es nuestra semilla. Él es nuestra raíz. Él es nuestro árbol donde nosotros nos subimos y nos agarramos a levantar los frutos. Entonces, haz en este momento, adora a Jesucristo donde sea que estés, sin importar dónde estés o quién esté a tu lado. Aunque te digan loco, hermano. Aunque vengas en un autobús urbano y tú empieces a cantar, no te importe que te digan loco, que te miren feo. Tú diles, yo estoy alabando a Jesucristo de Nazaret. Quizá me van a decir loco, pero yo estoy adorando a Jesucristo de Nazaret, que regresa muy pronto. Necesitamos un sistema de semillas, de raíces en Cristo muy fuerte en esta época, en estas épocas. Muy fuerte y además muy fuerte también en nuestra familia, en nuestro negocio y también en nuestra fuente de empleo. Pues miren, porque en la familia, hermanos, y en las relaciones personales, el sistema de raíces y semillas a nuestro Señor Jesucristo tiene que construirse de una manera profunda. Tenemos que tener raíces y semillas muy profundas y muy fuertes en nuestro Señor Jesucristo, haciéndole peticiones de tus necesidades. Entonces, hermano, hermana, donde sea que estés, plantéale a nuestro Señor Jesucristo tus necesidades, porque seguramente alguien cercano a ti también va a plantear sus necesidades cuando vean que Dios te respondió. Dile a la persona que tienes a tu lado, yo le voy a plantear mis necesidades primero a Jesucristo de Nazaret y después vamos a ver tus propias necesidades. Primero ve mi ejemplo y después, si tú quieres seguirlo, síguelo, pero yo te voy a dar un ejemplo. ¿Por qué? Porque con nuestro Señor, cuando le planteamos nuestras necesidades, 100% seguro que vamos a recibir respuestas, hermanos. ¿Por qué? Porque por eso Él tiene todas las respuestas. Por eso Él tiene todas las soluciones. Todas las soluciones del problema más grande que tú quieras plantearle a nuestro Señor Jesucristo, Él ya lo tiene en la palma de sus manos. Entonces, antes que tú mismo seas exigido, porque seguramente alguien de tu familia también te va a pedir a ti algunas cosas. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener una raíz y un árbol fuerte en el cual nosotros podamos cobijarnos. Por eso es que necesitamos a nuestro Dios cerca de nosotros. Tú mismo vas a ser exigido por alguien de tu familia cercano a ti. Y en veces no nos alcanza para satisfacer todas esas necesidades. En veces nuestra cartera no nos alcanza para satisfacer todas esas necesidades. O nuestro verbo, o nuestra inteligencia, o nuestra actitud no nos alcanza. Por eso es que necesitamos tener
un Dios en el cual llegar y decirle todo lo que necesitamos, y Él seguramente nos va a contestar de una manera afirmativa. Porque todas tus demandas se las tienes que plantear a quien las puede solucionar. En primer lugar, nuestro Dios Todopoderoso. Es en este momento, hermano, cuando tienes que establecer un sistema de raíces y de semillas en nuestro Señor Jesucristo, de estabilidad, de lealtad a nuestro Dios, de conectividad, de conexión espiritual, basado en ¿quién? En nuestra semilla, que es Jesucristo de Nazaret, nuestro Salvador, que regresa muy pronto. Entonces, toda esta construcción de todo este árbol genealógico y este árbol espiritual y este árbol terrenal tiene que irse construyendo poco a poco. ¿Cómo crecen los árboles? Pues poco a poco, hermanos. Pero lo vamos viendo que cada día va creciendo un centímetro más la hoja. ¿Ok? Entonces, tiene que ser construido poco a poco, tiene que ser enraizado poco a poco. Tienes que estar consciente de cada paso y cada etapa que vas superando en esta vida para que sepas dónde está el error, si es que ocurre algún error. Poco a poco, hermanos. Entonces, nos vamos a referir en este momento a los varones de la mediana edad. Pueden llegar, hermanos, ustedes pueden llegar a la crisis de la madurez con mejores raíces económicas y de salud, con bases ¿en quién? Pues en nuestra semilla, que es Jesucristo de Nazaret. Las damas pueden llegar a la etapa de la menopausia superando toda prueba de escasez y toda prueba. ¿Por qué? Porque tienen raíces, bases ricas y sólidas. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo, hermano. Fíjense nada más qué palabras tan sencillas, pero qué palabras tan profundas, hermano, porque es la pura verdad. Resistimos, superamos todas las pruebas. ¿Por qué? Porque tenemos raíces muy sólidas en nuestro Señor Jesucristo. Y entonces vamos a ver qué fue lo que pasó con Jacob. Bueno, recordemos que Jacob trabajó 14 años gratis para su suegro Labán. ¿Por qué? Porque quería a Raquel, y seguramente les va a parecer esto que no tiene ningún sentido. Pero ¿cuál era la semilla? De que Jacob haya trabajado gratis 14 años. El amor, hermanos. Si tienes raíces en Dios, lo amas a Él en primer lugar, puedes amar y ser amado por tus seres queridos. Fíjense nada más la diferencia y las conexiones, hermanos. Repito, si tienes raíces en Dios, en Jesucristo, repite conmigo, yo tengo raíces en Jesucristo. Yo tengo raíces en Jesucristo. Si tienes raíces en Dios y en Jesucristo, lo amas a Él en primer lugar y puedes amar y ser amado por tus seres queridos. Eso es cuando te cases en la mediana edad, vas a seguir respetando a la obra de Dios. Vas a seguir respetando la obra de Dios. Vamos a ver qué pasó en Génesis 24:15. Libro de Génesis 24:15. Dice así: y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, hijo de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre sus hombros. Génesis 24:15. Entonces vamos a recordar en este momento de la historia que Lea y Raquel, hermanos, eran hijas de Labán, hermano de Rebeca. ¿Ok? Entonces, estamos viendo en este momento que Abraham mandó a su criado a Nacor, que era hermano de Abraham. O sea, Abraham mandó a su criado con su propio hermano, Nacor, que estaba en Mesopotamia. ¿Para qué él mandó a su criado? Para buscarle una esposa a su hijo Isaac. Para eso lo mandó. Y nos dice así en Génesis 24:15: y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí que Rebeca, que era sobrina de Abraham, y que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salió con su cántaro sobre sus hombros. Génesis 24:15. Entonces Abraham mandó a uno de sus criados con su hermano Nacor para buscarle un
pretendiente a su hijo, una pretendiente a su hijo Isaac, ¿ok? Entonces, estamos viendo, hermanos, eso lo vemos en Génesis 24:15. Pero este Abraham se casó con una mujer que se llamaba Sara. Isaac, ya vemos aquí que ya le fueron a buscar una mujer en Mesopotamia con su hermano Nacor. Entonces, en el momento que se casó este Isaac con Rebeca, ¿qué eran? Eran primos. Y cuando se casaron, pues ya que eran primos y esposos. Vean cómo se van dando las relaciones. Incluso Jacob, hermanos, ¿se casó con quién? Con Lea y con Raquel, con Bilga y con Silpa. O sea, Jacob se casó con 4 mujeres, pero Lea y Raquel eran hermanas y además eran sus primas. Fíjense cómo se van dando las conexiones en el pueblo de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellas eran hijas de su tío Labán. Así se van dando las conexiones. Vemos en Génesis 24:24, y ella, o sea, Rebeca, respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. ¿Y quién era Nacor? Hermano de Abraham. Entonces, estamos viendo, hermanos, cómo se van dando las conexiones en el pueblo de Dios. Sara se casó con Abraham, Rebeca se casó con el hijo de Abraham, que era Isaac. Pero no solo eran esposos, sino que también eran primos cercanos. Y resulta que Lea, que Jacob, que fue hijo de Rebeca y de Isaac, se casó con Lea, con Raquel, con Bilha y con Silpa. Pero Lea y Raquel eran además primas. O sea, todos se van conectando en el pueblo de Dios. Entonces, lo vemos aquí en Génesis 24 del 29 al 30. Génesis 24 del 29 al 30. Estamos viendo cómo se van dando las relaciones entre el pueblo de Dios. Génesis 24 del 29 al 30. Y dice así: Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía: así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a las fuentes. ¿Sí? Estamos viendo, hermanos, cómo se fueron dando las relaciones. Entonces lo vemos en Génesis 24 del 29 a 30. Vamos a repetirlo con un poco más de detalles. Y entonces Rebeca, hermanos, aún soltera, tenía un hermano que se llamaba Labán. ¿Y Labán quién era? Bueno, era sobrino segundo de Abraham. Y vemos que Labán era tremendamente ambicioso. Y también era Labán papá de Lea y Raquel. ¿Quién fue Lea y Raquel? Pues esposas de Jacob, que fue nieto de Abraham. Fíjense cómo se van dando las conexiones, hermanos, en el pueblo de Dios. Entonces, y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, que era sobrino segundo de Abraham, el cual corrió afuera hacia el hombre. ¿Hacia qué hombre? Hacia el criado que Abraham había mandado a buscar una esposa para Isaac, a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, o sea, cuando vio el oro, se le prendió la ambición. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana Rebeca, que decía: así me habló aquel hombre, junto a las fuentes, ahí vemos cómo Labán era un poco ambicioso. Entonces, la hermana de Labán, Rebeca, se casó con su primo Isaac, hijo de Abraham. ¿Cómo fue la conexión? Pues por su hermano Labán. Entonces, estamos viendo, hermanos, cómo fueron las conexiones entre el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Años después, muchos años después, vemos que Isaac tuvo a su hijo Jacob. Entonces, Abraham consiguió como esposa de su hijo Isaac a Rebeca, y ellos tuvieron como hijo a Jacob. Entonces, Jacob viene siendo nieto
de el patriarca Abraham. Vamos ahora a Génesis 27 del 43 al 45. Entonces, estamos viendo que Rebeca es tía de Lea y Raquel, hijas de Labán. Incluso Rebeca es esposa de Isaac, hijo de Abraham. Y vemos en Génesis 27 del 43 al 45. Ahora pues, hijo mío, ¿a quién se está refiriendo? A Jacob. Ahora pues, dice Rebeca, hijo mío, le dice a Jacob, que es nieto de Abraham, obedece a mi voz y levántate, huye a casa de Labán mi hermano en Aram y mora con él algunos días. Esos días, hermanos, se convirtieron en 14 años, en 14 años. Con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano, ¿qué hermano? Esaú. Hasta que el enojo de tu hermano Esaú se mitigue. Hasta que se aplaque la ira de tu hermano Esaú contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privada de vosotros ambos en un solo día. Vean las estrategias de Dios. Eso lo vemos en Génesis 27 del 43 al 45. Entonces, estamos viendo, hermanos, que la hermana de Labán, Rebeca, se casó con su propio primo Isaac. ¿Y quién era Isaac? Isaac era hijo de Abraham. ¿Cómo se conectó? Por medio de Labán, su hermano. Ahora, las hijas de Labán, Raquel y Lea, se casaron con su primo Jacob, que a la vez era hijo de Isaac y nieto de Abraham. ¿Ven cómo se van dando las conexiones en el pueblo de Dios, hermanos? Esta es la conexión del pueblo de Dios, hermanos. Entonces, las hijas de Labán, Raquel y Lea, se casaron con su primo Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham. Y de Jacob vinieron las 12 tribus de Israel. Ahí fue cómo se formó la familia del pueblo de Israel. Labán fue sobrino segundo de Abraham. Todo está conectado. Es un pueblo pequeño, hermanos. Es un pueblo que en este momento son 7 millones de personas. Entonces, Israel, estamos viendo entonces que este Labán fue sobrino de Abraham. Y Abraham, ¿quién fue? Tío de Jacob. Todos están conectados. Entonces, hermanos, todos en la cristiandad, lo que estoy tratando de decirles, hermanos, es que en la cristiandad todos estamos conectados. ¿Por qué creen que nos decimos hermanos, hermana, hermano? ¿Por qué lo crees? Porque viene desde esa época. Todos estamos conectados por nuestra raíz, que es Jesucristo de Nazaret, por las raíces en nuestro Dios Todopoderoso, Jehová, Dios de los ejércitos. Por eso, en un abrir y cerrar de ojos, todos los que estamos conectados nos vamos a la nube de gloria. Amén. Hermano, si tienes raíces en Dios, lo amas a Él en primer lugar. Y eso es lo que hacemos nosotros. Amamos y ponemos en primer lugar a nuestro Dios Todopoderoso, a nuestro Salvador Jesucristo de Nazaret. Lo amamos en primer lugar a Él. Le damos toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Y puedes entonces amar y ser amado por tus seres queridos. Si no amas a Dios en primer lugar, todos en la tierra no vas a encontrar el amor verdadero. Eso, aunque te cases en la mediana edad, hermano, tienes que tener raíces sólidas en Jesucristo como tu primer amor. Eso te hará triunfar. Entonces tienes compatibilidad en medio de la crisis de la mediana edad. Compatibilidad en medio de la menopausia. Repite conmigo, compatibilidad con mis hermanos. Compatibilidad es algo que tenemos que tener en cuenta, hermanos, para lograr una buena relación duradera y alcanzar longevidad y confianza en Dios. En la vida de hoy, hermanos, no nos ordenan confiar en todos, nos mandan por medio de los mandamientos a perdonarnos unos a otros, pero no nos mandan a confiar unos a otros, porque la confianza es algo que no puedo construir por ti. Puedo perdonarte, pero quizá tú no confías en mí. Puedo perdonarme, yo puedo perdonarme, pero quizá ya no confíe en ti. Lo que sí podemos hacer todos, hermanos, es que todos los que nos rodean confíen y crean en nosotros por nuestra consistencia en ser firmes, en ser honestos, principalmente en la palabra de Dios. Porque si eres consistente en tu fe en Dios, en tu semilla Jesucristo de Nazaret, vas a estar enraizado en la obra de Dios.
Eventualmente, tarde o temprano, hermano, vendrá la confianza de los hermanos en Cristo en ti. La confianza de los demás hermanos será el resultado de tu consistencia en la obra de Dios. Repito, la confianza de los hermanos en ti va a ser el resultado de la consistencia que vean en ti en la obra de Dios. La consistencia, hermanos, es importante para construir un sistema de raíces en Dios con bases sólidas y eternas en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, de una manera espiritual. Pero también es importante que encuentres a alguien a quien darle amor en esta vida. Tienes que construir un sistema de raíces basado en Dios y en su semilla de amor para ti, hermano. El amor tiene que ser recíproco. El amor tiene que ser mutuo. El amor no es un encanto, hermanos. El amor no es un sortilegio. No puedes querer que el amor venga a ti para que te dé amor y tú le correspondas con odio o traición. Algunas personas que encuentran un compañero investigan todo su pasado. Investigan a fondo sus antecedentes, sus bases familiares, su ambiente, su origen, sus conocimientos, su experiencia, su educación, su pasado. Pero lo primero que tienes que hacer cuando conoces a un candidato o candidata es observarlo. ¿Cómo trata a los demás? Si salen discusiones con todos. Hermano, ¿qué te hace pensar que contigo se va a llevar bien esa que discute con todo el mundo? ¿Qué te hace pensar que tú vas a ser la excepción? Que contigo no se va a pelear una vez que ya estén casados. Eso va a quedar como una probabilidad, hermano, ¿ok? Eso va a quedar como una posibilidad. ¿Por qué? Por la diferencia de caracteres. No estoy diciendo que tienes que encontrar a una persona perfectamente igual a ti. No, simplemente analiza a la persona con la que te estás saliendo. El mejor previsor, hermano, del comportamiento futuro es conocer el pasado. ¿Ok? Entonces, si conoces a un candidato o una candidata que tuvo una relación fiel por 20 años, entonces empiezas a entender cómo es su carácter. Empiezas a entender cómo es su pensamiento. Empiezas a entender cómo es su interior. Cómo es el interior de ese candidato o candidata. Entiendes su habilidad de ser leal. ¿Ok? Entonces, Jesucristo nos dijo, no reparta tus perlas a los cerdos. Suena raro, hasta suena fuerte, pero es la verdad. Tenemos que ser muy claritos en el momento de escoger a nuestras personas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo enfocarme en la voz de Dios y bloquear voces extrañas, voces que no me convienen? Ya habíamos dicho, hermanos, empecemos con alabanza y adoración a Dios. Entra a lo profundo de la alabanza. Si tú nunca le has puesto atención al momento de la alabanza, te estás perdiendo de algo que es inexplicable, porque eso te deja una raíz de amor en tu interior. Cuando veas que es el momento de la alabanza y de la adoración, dile a los demás, en este momento no me hablen, porque yo voy a concentrarme en adorar a Jesucristo de Nazaret. Cuando escuches la alabanza, no importa que ya la hayas escuchado 20 o 30 o 40 veces, no le pongas atención a nada más. Concéntrate en ese momento, esos 3 minutos que duran la alabanza o esos 15 minutos que duran la alabanza y la oración. Concéntrate en ese momento, hermano. No veas a nadie más. Tú alza las manos. Si quieres arrodillarte, arrodíllate. Si quieres danzar, danza. Si tú quieres decirle al Señor, haz lo que quieras hacer conmigo en este momento, porque es tu momento y mi momento. Yo estoy teniendo contigo una relación de amor. Yo estoy teniendo contigo un éxtasis de amor. Yo estoy entrando contigo porque no necesito a nadie más que a ti en este momento. Miren nada más, hermanos, la importancia de la alabanza y la adoración. La alabanza y la adoración a Dios es para llenar y alimentar sus oídos en primer lugar, para llenar y alimentar los oídos de Dios y su corazón, y para llenar también nuestros oídos y nuestro corazón corporal y espiritual. Recuerden, hermanos, que tenemos la semilla de Jesucristo en nuestro interior. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Así es como también tenemos órganos de los sentidos en nosotros, en nuestro cuerpo. Todo el que tenga oídos, deje que su oído oiga lo que el Espíritu Santo tiene para decirle a su iglesia y a él personalmente, para que la semilla de Jesucristo eche raíces en nosotros, hermanos. Fíjense nada más qué sencillo es.
pero también necesita un poco de concentración y de fe. Nos referimos, hermanos, a que tenemos que incrementar nuestra habilidad de escuchar la palabra y la voz de Dios. Por eso escuchamos muchas alabanzas tremendamente íntimas en esta estación de radio, hermano. Yo les voy a decir algo. Yo cuando estoy escuchando una alabanza que me llega al corazón, yo me hinco a orar a Jesucristo de Nazaret. Porque, hermanos, es el momento de intimidad con Jesucristo. Aprovéchalo, hermano. No es casualidad que nuestra directora esté poniendo esas alabanzas. Es porque el Espíritu Santo le dice qué alabanzas poner. Es el momento en que esa alabanza te llega a la mente, te llega al corazón y tú dices, no necesito nada más. Yo estoy absolutamente abrazado a los pies de Jesucristo de Nazaret. Entonces incrementa tu habilidad de escuchar la alabanza y la adoración a Dios, hermano. Escúchala. Coméntasela a los que tienes a tus lados. Ahora, ¿cómo tenemos y incrementamos nuestro oído espiritual? Bueno, eso lo podemos ejercitar muy fácilmente. En la alabanza y la adoración, hermanos, ya lo repetimos. Porque la alabanza y la adoración a Dios te hace participar en la elevación espiritual a Dios. En ese momento todos tenemos una comunicación con Dios de alguna manera. Te hace participar en la elevación espiritual a Dios en ese momento. En ese momento tienes comunicación con alguien que se llama Jehová Dios de los ejércitos y que está como una semilla en tu corazón. En el momento en que tú estás alabando a Dios, hermano, Él hace que voltee a mirarte y pose sus ojos y su mirada en tu propio corazón, en tu propia mente, hermano. Fíjate nada más lo que hace un acto tan sencillo, pero tan solemne y tan profundo. No puedes ver con tus ojos naturales ni oírlo con tus ojos con tus ojos naturales. Tienes que verlo y oírlo con tus ojos espirituales, que va a echar raíces y va a poner una semilla en tu interior que va a dar frutos a todos los que estén a tu lado. Fíjate nada más cómo se van conectando las cosas, hermano. No vayas a oírlo con tus oídos naturales. Esa relación con Dios te hace ser un pilar en la oración. La alabanza y la adoración, hermano, es comunicación con Dios. Entonces alaba y adora a Dios hasta que se convierta en algo cotidiano en tu vida. No te pases mucho tiempo en la televisión o en el celular entrando en rollos raros con gentes de otros países y otras culturas raras, o escuchando música rara todo el día, hermano. Al final del día esperas que, a pesar de todo lo que le metiste a tu mente, escuches la voz de Dios. No se va a poder. Durante todo el día yo te aconsejo que lo tengas como una motivación. Tararea las alabanzas de Dios. Deja que esa alabanza, ese tono, si tú quieres, si no te sabes la letra, deja que el tono, hermano, esté en tu interior, que empiece a dar frutos a 10, a 100, a 1000 por uno. Eso te va a traer una semilla y una raíz en tu interior que no va a poder ser desarraigada muy fácilmente. Entonces, escucha la voz de Dios. Si quieres escuchar mucho más fuerte, incluso mucho más fuerte la voz de Dios que las otras personas, entonces, hermano, pasa más tiempo platicando con Dios. Pasa más tiempo platicando con Dios, porque estamos viendo los tremendos momentos que están pasando en esta vida. Tremendas cosas que están pasando en la sociedad. Apenas hace unas horas hubo un temblor en Taiwán, hermanos. Hubo tremendo temblor en Taiwán, hermanos. O sea, estamos hablando de cosas que están pasando miles de kilómetros alejados de nosotros, pero ¿quién nos dice que mañana no puede ser acá? Por eso tenemos que tener una raíz, una semilla de fortaleza, de protección en nuestro interior. ¿Cómo nos protegemos? Con la alabanza, con la adoración a Dios. No quiero decir que eso es una garantía, pero lo que sí es una garantía es que tengas una conexión con Dios todos los días. Tienes que construir un sistema de semillas y raíces conectadas con nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, hermanos, entra en un sistema de oración diaria, entra en un sistema de alabanza diaria a Dios, que se te haga necesidad como comer o como beber agua.
Tiene que ser una necesidad diaria de todos los días. Alabanza y adoración diaria a nuestro Dios. Entra en un patrón, en una estampa, en un diseño, en una muestra, en una forma de vida de alabanza y adoración a Dios diaria, de todos los días, a todas horas. No importa que sean las 4 de la mañana. No importa que te levantes a la 1 de la mañana y te hinques a orar y adorar a Dios en tu cuarto, hermano. Tienes ocupaciones, tienes mucho trabajo. Pero aún cuando estés bajo la regadera, es un buen momento para agradecer y cantarle a Dios. No importa el que te escuche. Haz de este momento un momento con Dios, hermano, aunque estés bajo la regadera. Mientras manejas a tu trabajo, adora a Dios. Apaga tu radio y empieza la comunicación con Dios personalmente. Si vas en el transporte público, desconéctate mentalmente de todo tu entorno y empieza la conexión con nuestro Señor Jesucristo, la conexión mental. La conexión mental y de corazón con Dios. Haz de todo eso una rutina diaria, hermano, una rutina diaria. Así es como vas a tu trabajo todos los días, adorando a Dios. Haz de la conexión con Dios una rutina diaria. No solo tiene que ser los domingos 2 horas a la semana. Haz de tu conexión con Dios una rutina diaria. ¿Por qué necesitamos esto, hermano? Porque necesitamos fortaleza para las cosas que vienen. Entonces, escucha la voz de Dios. En ese momento, cuando tú adoras a Dios, vas a escuchar la voz de Dios mucho más fuerte y Él mismo te va a contestar de maneras que tú ni te imaginas. Las otras voces terrenales siempre van a estar alrededor de nosotros, pero la voz de Dios siempre la va a superar y la va a reprender. Haz de todos esos momentos con Dios un momento de intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Las otras voces terrenales, hermanos, siempre van a estar en tu mente. Porque Dios tiene la intención, escucha esto, hermano, Dios tiene la intención de ponerte siempre a prueba. Siempre vamos a estar a prueba mientras estemos en esta vida, en esta tierra, como en el jardín del Edén. ¿Por qué? Porque si matas las otras voces, ya no estarías eligiendo. No es matar las otras voces, es saber silenciarlas y dirigirte a la voz de Dios. Tú las calmas y las quitas de tu interior, para que le puedas decir a Dios: escuché las otras voces, Señor, pero prefiero escuchar tu maravillosa y clara y dulce voz, que es la semilla espiritual que echa raíces en mi interior y da frutos a 10, a 100, a 1,000 por uno. ¿Cuánto les tomó a los descendientes de Leví ser bendecidos otra vez? Bueno, vamos a verlo, hermanos. Lo vamos a ver aquí en este pasaje de la Biblia. Les tomó 400 años, fíjense. Lo que pudo haber sido 40 días, les tomó 400 años. ¿Por qué? Porque se volvieron idólatras. Salieron de Egipto, pero se llevaron con ellos todos sus ídolos, toda su idolatría, incluso hasta bajo su ropa. Y con eso estaban contaminándose ellos, se estaban volviendo idólatras. No es que le haya tomado a Dios 400 años. Ellos mismos se alejaron de Dios 400 años. Por eso fueron esclavizados por los egipcios. Entonces el pueblo de Dios, los judíos, los israelíes, el pueblo de Dios asumieron, adoptaron las costumbres de los egipcios. Entonces Dios tuvo que separarlos. Dios tuvo que sacarlos de Egipto, de ese medio ambiente que era idólatra totalmente, y sigue siendo idólatra. No cambiaron, hermanos. Aunque seguramente en Egipto tienen Biblias y tienen himnarios, no cambiaron. Siguen siendo idólatras. Eso es una lección para nosotros. Escuchamos la palabra de Dios y es el momento de cambiar, hermanos. Con todo respeto para mis hermanos católicos, si tú todavía te sigues hincando ante la Virgen o ante cualquier ídolo, ya no lo hagas. Mejor deja que la luz de Dios entre a tu corazón y fíjate de lo que pasó con todos los hermanos israelíes por ser idólatras. Los habían infectado con idolatría y Dios los llevó al desierto para purificarlos. La Biblia nos dice, hermanos, que Dios los probó en el desierto, así que la palabra prueba, Dios la usó para probar lo que estaban haciendo ellos. Dios mismo los estaba purificando, Dios los estaba podando, Dios estaba dejando solo a los mejores, Dios estaba desenredando sus raíces de fe, Dios estaba desenredando las ramas del árbol para fortalecer
a su pueblo Israel. Y es lo que está haciendo Dios en este momento. Dios nos está desenredando, desenmarañando todo lo que está enredado en nuestra vida y nos está permitiendo salir libres y fortalecidos en la palabra de Dios, en la fe en Dios. Y vamos a verlo a Jeremías 17 del 5, 6, 7 y 8. Nos dice así: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. O sea, desde que confías en alguien que no sea Dios, ya eres idólatra. Y pone carne por su brazo y su corazón. Y su corazón se aparta de Jehová. Será también como la retama. O sea, la retama son las florecitas y arbustos tipos amarillos que están en el desierto. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová. Entonces, si confiamos en Jehová, ¿en quién más confiamos? En Jesucristo, hermanos. Entonces, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas y junto a la corriente. Y junto a la corriente echará sus raíces. Y si echas raíces, obviamente que ya echaste las semillas. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde en el año de sequía. En el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Fíjate nada más qué bendición. Solamente por estar junto a las aguas de nuestro Señor Jesucristo. Solamente por tener la raíz y los frutos y la semilla de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Esa es la recompensa. Nunca te vas a fatigar, ni tus hojas van a dejar de estar verdes. ¿Qué más queremos, hermanos? Jeremías 17, 5, 6, 7 y 8. Entonces, estamos viendo cómo Dios está desenredando las ramas del árbol para fortalecer a su pueblo Israel. Dios está desenredando nuestra vida para fortalecernos en su obra, hermanos. Está desenredando nuestras raíces de fe en Jehová, Dios de los ejércitos, en Jesucristo de Nazaret. Dios está desenmarañando todas esas telarañas que tú pudieras tener en tu mente y en tu corazón. Dios las está quitando, las está desarraigando y te está dando claridad en tus pensamientos, claridad en tu fe, claridad en nuestro Señor Jesucristo. Dios está desenredando esas ramas para fortalecer tu corazón, para fortalecer tu semilla de amor en Jesucristo de Nazaret, para fortalecer esa confianza que tenemos en heredar la vida eterna, en la confianza que nosotros tenemos en elevarnos en el Espíritu, en ese abrir y cerrar de ojos que se va a efectuar dentro de muy poco tiempo, que es el rapto espiritual, hermanos. Si nunca has escuchado el rapto espiritual, te aconsejo que vayas escuchando este programa en todos los pasados para que escuches cuando mencionamos lo del rapto espiritual. Entonces, ¿por qué? Va a ocurrir dentro de muy poco tiempo, por todas las cosas que ya estamos viendo y que todas las cosas que vamos a ver en los días que vienen. Bueno, vamos a seguir con este tema la próxima semana, primero Dios. Si tú estuviste conectado en este momento, recibe un saludo espiritual, hermano, de corazón de nuestro Señor Jesucristo, de la raíz de nuestro Señor Jesucristo, de la semilla de nuestro Señor Jesucristo, que es su verbo santo, de las ramas, de los brazos del árbol de nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra de Dios. Por eso es esta palabra, este es el objetivo, que el reino de Dios se vaya extendiendo y vayas recibiendo tú esta palabra, tengas una nueva visión, que tú bendigas también a todos aquellos pajaritos que se van a posar en tus ramas, que tú seas un árbol donde tu raíz tenga conexión con esta semilla de amor que se llama Jesucristo de Nazaret. Vamos a seguir con este tema la próxima semana. A todos los hermanos que estuvieron conectados, Dios les sigue bendiciendo y les va a dar una nueva visión. Te damos gracias, Jesucristo, precioso. ¿Quién es como tú, Señor? Nadie. Solo tú eres Jesús. Solo tú tienes la semilla que es la que produce frutos y ramas y árboles y grandes productos llenos de frutas, Señor, naturales y espirituales, con la cual nosotros nos alimentamos todos los días. No podríamos hacerlo sin tus frutos espirituales, sin tu alimento espiritual. Todos mis hermanos, Señor, que de alguna manera
estamos poniendo un granito de arena. Todos tus pastores que acuden a estos micrófonos, Señor, todos tus siervos que de alguna manera en algún momento estuvieron en estos micrófonos y van a estar, llénalos de tu paz, llénalos de tu unción, llénalos de tu visión, llénalos de tu sanidad, llénalos de tu gracia, dales los recursos, Señor, muéstrales todas las bendiciones que vienen de la raíz y de la semilla que es Jesucristo de Nazaret. Gracias, precioso Dios, guíanos en lo que vamos a hacer a partir de este momento, todas las actividades que tenemos para esta tarde y para esta noche, y lo que tengas que hacer con cada uno de nosotros, especialmente conmigo, hazlo. Cuida esta ciudad Cancún, el estado de Quintana Roo y el país México, y oramos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén.